Yo creo que la inspección a quien primero beneficia es al propietario de la vivienda. Después a todos los vecinos, porque estamos hablando de condiciones de seguridad y salubridad. Si no lo cuidamos, si le vamos dejando desgastarse, pues cuando llegue una cierta edad de ese edificio, a los 40, 50 años, la cirugía que habrá que hacer será importante y en vez de tener que retejar, pues habrá que cambiar la cubierta. Puede ser una revolución el que haya que hacer una revisión de 1.800 edificios que están ya censados, todos ellos, durante este año, que tienen más de 100 años todos. Casi con toda seguridad va a haber que tiene que haber actuaciones. Desde todos los sectores y desde todos los gremios, FAI puede facilitar a cualquier persona, a cualquier institución, a cualquier usuario final, el tipo de información, de trabajo que sea necesario. O sea, están las puertas abiertas para que accedan a cualquier tipo de información. La crisis de 1991 afectó en mayor medida a la industria. Esta más aguda ha afectado de forma profunda al sector de la construcción, que continúa en declive desde que tocara techo en 2006 y comenzara la recesión un año después. Fueron los primeros en sentir los efectos de la crisis y acelerar una caída en cadena. El primer sector que cayó en crisis fue el de la construcción. Si coges el número de parados y el número de empleados en la construcción, ha sido siempre un número tendente a significar que la construcción significaba mucho menos de lo que realmente significaba. Porque todas aquellas industrias auxiliares de la construcción, pues que sé, la carpintería de ventanas, la carpintería de madera, la escayola, la electricidad, la fontanería, todas esas ha sido siempre calificado como industria. Y realmente el peso, un 80% de todas esas empresas, un 90%, estaba vinculado a la actividad de promoción. Entonces, al haber pasado la actividad de promoción, haberse reducido en un 90%, todas esas empresas han sufrido muchísimo, han cerrado muchas empresas, y ha provocado una caída en todo el sector. Cuando hablan del sector servicios, el paro que ha habido en el sector servicios, muchos del sector servicios también, y en la industria, está relacionado directamente con la construcción. El desempleo golpea a los profesionales de la construcción. El 46% de la destrucción de empleo desde el comienzo de la crisis corresponde a este sector. La situación actual no ofrece razones para el optimismo. Y ahora estamos en un momento en el cual hay una convulsión en los mercados tendente a una reorganización, a un nuevo panorama en el sector de la construcción, debido a que gran cantidad de solares y gran cantidad de los activos han pasado a la banca. Esta va a tener que entregar toda aquella que está ayudada por el FROB al banco malo, al Sareb, y este tiene que definir las líneas de actuación que va a seguir en el mercado de la vivienda, que en gran medida, puesto que van a ser los mayores tenedores de suelo de toda España, son los que van a marcar las pautas en mercado para los próximos años. Los activos inmobiliarios acumulados por las entidades bancarias no facilitan las cosas a las promotoras. Son pocos los que piensan en comprar una vivienda, pero los potenciales compradores se encuentran con dificultades para acceder a fuentes de financiación. Desapareció, como sabéis, la minoración del IVA, y la desgravación de vivienda ha desaparecido al 31 de diciembre. Provocó una corriente de ventas algo mayor, más bien en favor de las entidades financieras que de los promotores de suelo. Ha habido incluso operaciones que no se han podido realizar por falta de financiación dentro de los promotores. Y estamos en un momento en el que parece ser que el Gobierno quiere reconducir el tema de la promoción de viviendas. Un panorama complicado que obliga a tomar nuevas medidas. Nos encontramos en un escenario en el que la rehabilitación se presenta como un factor a tener en cuenta, necesario para revitalizar un sector todavía clave para nuestra economía. Abandona la línea, la ha abandonado ya de hecho, la línea de subvención en base a subvencionar el IVA, a tener un tipo reducido de IVA y una desgravación por la compra de vivienda habitual, y apuesta por la rehabilitación
Y a su vez en nuestra localidad se pone en marcha este año la inspección técnica de edificios. Digamos que yo entienden ellos que con el ánimo de favorecer pues, el movimiento de la construcción en todo el área de subcontratistas. Un ejemplo lo tenemos en Europa, donde se promueven este tipo de actuaciones rehabilitadoras. Es el caso del Reino Unido, donde los ciudadanos pagan a plazo sus reformas en el recibo de la luz. Son necesarias medidas de este tipo procedentes desde el gobierno para incentivar las reformas que devuelvan la actividad al sector. Esto que se está haciendo, por ejemplo, en la iniciativa de inspección técnica de edificios, eso es obligado por ley desde el año 1999, cuando entró en vigor la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Y no se ha venido haciendo pues porque era una tendencia pues que igual no era políticamente bien recibida, ¿no? Y los distintos órganos de gobierno lo han ido relegando y se ha ido a poner en el momento más difícil. Entonces, ellos lo saben y es absolutamente necesario que se dote de ayudas y de desgravaciones y de todo tipo. Desde la Confederación de Empresarios piden, además de facilitar el pago aplazado, otras medidas como desgravaciones fiscales o bonificaciones en el IBI para aquellos que decidan rehabilitar sus viviendas. A día de hoy, la Inspección Técnica de Edificios, que afecta a las construcciones más longevas, se presenta como un bálsamo para el sector. La ordenanza que acaba de aprobar el Ayuntamiento a finales del mes de septiembre se ajusta, por supuesto, a la ley autonómica y a la ley nacional. Y ahí se especifica exactamente qué requisitos y qué es lo que hay que revisar de un edificio. Fundamentalmente son las partes comunes y las partes más importantes del edificio. En primer lugar, cimentación y estructura. Hay que asegurarse de que no aparecen unas grietas importantes, de que no hay unos desplomes importantes. La cubierta es otro elemento fundamental, no solamente por la incidencia que tiene de filtraciones posibles al interior, sino por posibles desprendimientos de su material de cobertura, como son las tejas, que puedan ir hacia el exterior y causar problemas a terceros. Ahora mismo, por ejemplo, en Burgos pues puede ser una revolución el que haya que hacer una revisión de 1.800 edificios que están ya censados, todos ellos, durante este año, que tienen más de 100 años todos. Casi con toda seguridad va a haber tiene que haber actuaciones, porque por lo que se pretende es, además de garantizar la seguridad de las personas que puedan vivir allí o que puedan ir allí, también se trata de garantizar la sanidad, la salubridad de los ciudadanos, ¿no? Bien, Dolores, pues en los últimos tiempos se habla mucho de la inspección técnica, que no es de vehículos, es de construcción, ¿no? Edificios y construcciones. ¿En qué consiste? ¿De dónde procede esta inspección, esta iniciativa? Bueno, realmente no es una iniciativa como tal, es una obligación de todo propietario de un inmueble de mantenerle en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, bien impuesta por normativa estatal, reforzada por normativa autonómica, y ahora el Ayuntamiento lo que ha hecho es aprobar una ordenanza para poder realizarla de forma que se pueda presentar en el Ayuntamiento y en el momento en que sean favorables esas inscripciones, anotarlas en el registro público de inspecciones técnicas favorables, que puede ser consultado pues por ejemplo, por cualquier comprador que quiera saber si la vivienda que va a comprar está dentro de un edificio que no tiene problemas serios en la estructura o en las fachadas o en la cimentación. ¿Quién está obligado a pasar esta inspección? Bueno, como he dicho ya, la obligación viene impuesta por normativa estatal y autonómica. Según la normativa autonómica, todos los edificios de más de 40 años tienen que pasar esa inspección. Tienen que realizarla y presentarlo en el Ayuntamiento. Aquí en Burgos son aproximadamente 6.000, 6.200 edificios son los que hay en Burgos, 5.000 y pocos serán los que tienen que ahora 40 años. ¿Y dónde deben dirigirse? ¿Quién tiene que hacer esta inspección? La inspección tiene que estar hecha siempre por un técnico competente. No pueden los propietarios bajar y mirarlo, hacer la inspección y del resultado de la misma redactar toda la documentación necesaria para presentar en el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, bueno, tienen a disposición de los usuarios, de los propietarios, toda la información, ¿no? Porque supongo que surgen muchas dudas. En la cuarta planta del Ayuntamiento
que son los servicios técnicos de la Concejalía de Licencias, están volcados en asesorar a quienes tienen dudas de cómo pasar esta inspección o cómo llevarla a cabo. También en la oficina de vivienda, en la calle Delicias, número 14, se está llevando a cabo un trabajo importante de información. ¿Y estarán pensando los propietarios, Dolores, la que nos ha caído a gastar? Bueno, yo creo que la inspección como tal no es excesivamente cara o no tiene por qué serlo. Sí que es cierto que las tarifas son libres, pero yo creo que los precios se están ajustando. De todas formas, es que la inspección como tal es recoger en un documento el estado del edificio. Porque hay que dejar claro que no solo son aspectos ornamentales para tener arreglada la ciudad, que también conviene, sino que más bien incide mucho en la seguridad, ¿no?, de los propios habitantes del inmueble. Bueno, yo creo que la inspección a quien primero beneficia es al propietario de la vivienda. Después a todos los vecinos, porque estamos hablando de condiciones de seguridad y salubridad. El ornato se hace más hincapié en edificios que tienen un cierto grado de protección, que están catalogados. Luego, como telón de fondo, también está un poco la reactivación de determinados sectores que se pueden ver beneficiados y que ahora no lo están pasando muy bien, ¿no? Bueno, yo tengo una máxima: de esta crisis no nos saca nadie. Tenemos que salir nosotros. Gastos en realizar la inspección y en su caso las obras necesarias, pues evidentemente lo es, pero son unos gastos que repercuten directamente en beneficio del propietario, no son impuestos, son una pequeña inversión para mantener nuestro patrimonio. Que ahí van a tener que intervenir diversos sectores, pues también es cierto, tendrán que intervenir pues los colectivos profesionales. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, la crisis de la construcción ha originado un efecto dominó afectando a numerosos sectores auxiliares como la madera, la electricidad o la fontanería, también a los instaladores de calefacción. José Luis, nos encontramos en un edificio de nueva construcción, en una sala de calderas de un edificio nuevo, un rara avis. Efectivamente, actualmente un rara avis. Vamos a abordar el tema de la rehabilitación, que también a vosotros el mantenimiento os toca de cerca. El tema del mantenimiento de las calderas, ahora con la ITV. ¿Qué dolencias pueden tener edificios de 60 años, siempre dentro de vuestro sector? Un edificio de 60 años en un país como en España, poco dado al mantenimiento. A ver, si lo enfocamos desde el punto de vista de instalaciones, nos encontramos en su gran mayoría las pocas instalaciones que puedan quedar ya relativamente viejas. Si hablamos de calderas individuales, en Burgos empezó el tema de instalaciones de gas natural, quiero recordar, sobre el año 80 y tantos. Entonces ahí nos podemos encontrar con que las calderas que ahora mismo están en funcionamiento de aquella época, que esperemos que sean pocas, pues no se encuentran en su mejor situación. Motivado principalmente porque la cultura, por desgracia nuestra, no favorece en absoluto el mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque es un mantenimiento que nos cuesta dinero. Y no está la situación actual para gastarnos dinero, a pesar de que es un dato es un tema muy importante, ¿vale? Son calderas casi todas las existentes, todavía quedará alguna de carbón, de gasoil, de carbón pocas, alguna quedará de gasoil, en su gran mayoría van a ser todas de gas natural. Entonces las calderas de las viviendas murales existentes llevan un mantenimiento, y eso es un tema que tiene que tener la gente muy en cuenta. Es un mantenimiento porque además jugamos con nuestra propia vida. Quizás sea muy duro decirlo así, pero por desgracia en prensa estamos encontrándonos habitualmente problemas de intoxicación de monóxido de carbono que vienen promovidas por una falta de mantenimiento, una falta de rigor en las instalaciones, y ese es un factor muy a tener en cuenta, ¿vale? En las modificaciones posteriores que haya que hacer de rehabilitación de viviendas, de mejoras, hay que tener ese tema muy en cuenta. Hay que evitar ya situaciones que, si bien antaño estaban perfectamente reguladas y legalizadas y se podían instalar, a día de hoy están completamente prohibidas. Ahora que la obra nueva se ha desplomado, esa rehabilitación de viviendas, esas labores de mantenimiento, para vosotros, para las empresas, puede ser un filón para mantener esos puestos de trabajo, para generar más puestos de trabajo. Está difícil, José Luis. Está complicado porque actualmente la situación es muy complicada. Es muy complicada. Somos muchos y el trabajo es muy poco. Pero bueno, la nueva edificación prácticamente es
Pero claro, arrancamos también con el problema de que la financiación también es inexistente. El poder adquisitivo de los posibles usuarios también está en una situación problemática. Entonces, a ver, que hay que hacer mejoras y que hay que rehabilitar, perfecto, pero siempre que los usuarios, los clientes potenciales tengan esa posibilidad. Hacer una inversión en un cambio de caldera, vamos a decir, retirando la que tiene la anterior y poniendo una que por lo menos cubra sus riesgos, ¿vale? Cuando digo riesgos me refiero a que evitamos los que tenemos anteriormente, ¿eh? Claro, le supone un desembolso. Y no vais a entrar donde nos paguen. Evidentemente. A día de hoy procuramos evitarlo. Si ya tienes alguna situación un poco complicada, pues hay que evitar en lo posible, claro, que te quedes haciendo un trabajo y no lo cobres. Que, vale, posiblemente hagas un trabajo, no lo cobres y tengas la tranquilidad que donde lo has hecho has quitado un riesgo, pero claro, no a cuesta nuestra de nuestro bolsillo. Quizás en los últimos años se ha favorecido mucho desde el Gobierno la compra de nueva vivienda y demás. Ahora habría que apostar quizás por ese otro modelo, la rehabilitación. Y que hay países donde se financia, ¿no?, esas obras que comentaban de rehabilitación, ese cambio de calderas, e incluso donde se beneficia a aquellos que apuestan por la eficiencia energética, ¿no? Sí, aquí habría que hacer lo mismo. A ver, tenemos que cambiar un poco también la mentalidad. Teníamos que ir a buscar la eficiencia energética. En un momento en que los recursos, sobre todo de fósiles, empiezan a desfallecer, hay que buscar otro tipo de energías alternativas. Tenemos actualmente varias energías alternativas, muchas de ellas ya están en funcionamiento, otras siguen todavía un poco en vías de desarrollo, pero bueno, disponemos ahora mismo el gas natural, como estas calderas que tenemos aquí, que están funcionando con gas natural, es un gas natural, con lo cual no lleva un proceso productivo. Tenemos la biomasa, tenemos la energía eólica, la fotovoltaica, la energía solar. Este edificio también dispone de energía solar. Ahora mismo el sol es gratis, vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Entonces, ese tipo de energías de las que podemos disponer ahora mismo son las que tenemos que intentar aprovechar al máximo, incluso en los edificios que tengamos que rehabilitar. O sea, vamos a intentar, si hay que hacer una rehabilitación de un edificio, buscarle que sea lo más eficiente posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues puede ser energía solar, podría ser biomasa. Cada edificio luego tendrá su estudio correspondiente, su diseño y su instalación. Pero, evidentemente, hay posibilidades de hacer nuevas cosas que al final, aunque pueda ser una inversión mayor o menor, sí le va a reportar un beneficio importante en el consumo y en el final de la factura a cada uno de los usuarios de ese tipo de energía. Uno de los objetivos de la inspección técnica de edificios pasa por redoblar la seguridad de los inmuebles de más edad. ¿Cuántas? No lo podemos saber porque son los dos colectivos los que están interviniendo, pero bueno, para este año había 350 aproximadamente, eran los edificios que tenían que hacerlo antes del 31 de diciembre y poco a poco se irá avanzando. Lógicamente son los edificios más antiguos, no quiere decir que sean los que se encuentran en peores condiciones, pero bueno, tienen una cierta relación, ¿no? Y por supuesto ahí el tema de cubiertas, el tema de aleros y el tema de fachadas por posibles desprendimientos es lo que más está interesando a los técnicos y a las propias comunidades de vecinos para hacer esas reparaciones. Todos los edificios de más de 40 años tienen obligación de pasar esa inspección. Pasarla y presentarla en el ayuntamiento. ¿Qué hace la ordenanza? La ordenanza lo que hace es un poco gestionar el control del cumplimiento de esa obligación. Y ahí hemos establecido tramos por antigüedad de edificios desde el año 2013 hasta el año 2017. A 31 de marzo del presente año, del año 2013, tendrán que presentar la inspección aquellos propietarios de edificios con una antigüedad anterior a 1893, 330 edificios aproximadamente, y antes del 31 de diciembre del año 2013 tendrán que presentarla otros 1.240 edificios, que son los que están construidos antes de 1937. Después, en los sucesivos ejercicios hasta el año 2017, pasará la inspección el resto de los edificios que tienen una antigüedad mayor de 40 años. ¿Y qué pasa si no pasan la inspección? Bueno, primero, no cumplir con el deber de conservación
es una infracción urbanística. No pasar la inspección es otra infracción urbanística. Por ese motivo yo insto a todos los propietarios a que presenten la inspección en el tiempo en que les corresponde, aunque sea desfavorable. Y luego hay ayudas a los propietarios porque muchas veces se quiere impulsar el sector de la construcción, la rehabilitación, y se encuentran con dificultades. Habrá personas que no lo estén pasando bien precisamente. Subvenciones como tal no, es una obligación de los propietarios y tienen que asumirla ellos. Ahora, si hay algún propietario con dificultades, el ayuntamiento está a su disposición para buscar las distintas vías que pueda haber. Ahora mismo están en vigor la línea ICO a la rehabilitación, luego hay desgravaciones fiscales, el plan de vivienda, el proyecto de plan de vivienda estatal que está a punto de aprobarse, incide en la rehabilitación y en la conservación. Son muchas las empresas de sectores auxiliares que se pueden beneficiar de la inspección técnica. A nivel nacional se estima que la medida podría generar trabajo para 50.000 profesionales de forma regular. Va a haber tendencia a que haya que realizar actuaciones en muchas de las inspecciones que se hagan en los edificios, sobre todo los edificios muy antiguos. También otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que la rehabilitación es mucho más cara que la edificación en obra nueva. Es mucho más difícil arreglar en un edificio viejo que hacer una obra nueva. Como telón de fondo es de vital importancia impulsar la cultura del mantenimiento entre la población, la necesidad de implantar mejoras de forma regular intensificando la seguridad en las construcciones. Yo creo que esa mentalización llegará poco a poco y se irá viendo que con ello se consigue el tener que invertir menos en un futuro para hacer una operación más drástica al edificio, ¿no? Diríamos que esta conservación continuada va a abaratar y va a prolongar la vida útil del edificio. Los gobiernos incitan a decir, no, es que es mejor la vivienda en alquiler, pero no es la idea que tiene cada uno. Y al igual que se quiere tener una vivienda en propiedad, también hay una cultura de prácticamente un mantenimiento cero en las viviendas. Tú eres ciudadano, yo también, y si coges los presupuestos de las comunidades de vecinos, el capítulo de mantenimiento en un bien pues que puede costar 25, 30, 40 millones de pesetas, no se dedica absolutamente nada y solo se arreglan las cosas cuando se rompen. El mantener es tener las cosas en un buen estado para que no se produzcan averías. Pues esa cultura de mantenimiento no existe. Hablamos en todo momento de medidas que a largo plazo traerán beneficios. Las intervenciones de hoy significarán el ahorro del mañana. Hay que tener en cuenta que la vivienda es la mayor inversión que hace un ciudadano a lo largo de su vida, por término medio. Lógicamente merece la pena el mantenerlo y conservarlo bien. Si no lo cuidamos, si le vamos dejando desgastarse, pues cuando llegue una cierta edad de ese edificio, a los 40, 50 años, la cirugía que habrá que hacer será importante. Y en vez de tener que retejar, pues habrá que cambiar la cubierta. Y en vez de tener que repasar el acabado de la fachada, pues a lo mejor hay que picarla entera. Y así sucesivamente. Si esto lo vamos manteniendo poco a poco, según lo que dice la propia lógica, pues esa vida útil va a ser mayor, en mejores condiciones, y nos evitaremos tener que hacer esa inversión grande de futuro para volver a tener una vivienda en unas mínimas condiciones de uso. Como ocurre en el ámbito del automóvil, la construcción necesita de medidas urgentes para rescatar a un sector golpeado por la crisis, pero clave en la economía. Son soluciones difíciles para tiempos difíciles. O sea, es un hilván, no es una solución. La rehabilitación es una cosa conveniente, Y cuando las cosas se impulsan desde los gobiernos a base de subvenciones, la subvención es incentivar a hacer algo que de motu propio no se hace. Si no se hace de motu propio, ¿a quién no le gusta tener su edificio bien? ¿A quién le gusta vivir en una casa que no es segura? ¿Tú vivirías en una casa que no es segura, aunque no reúne condiciones de sanidad? Se supone que la gente que vive en esas casas es porque carece de medios económicos. La rehabilitación puede convertirse en una solución a medio plazo. A la hora de emprender las reformas, es de vital importancia confiar en profesionales del ramo. Y luego hay una problemática que seguro que a vosotros os afecta de lleno. Aquellos que trabajan por su cuenta, que no declaran, que trabajan en negro. Hay que destacar que es una cuestión, como decías antes, de seguridad. Estamos hablando de seguridad y hay muchas personas que no la garantizan, ¿no? Evidentemente. Yo no voy a valorar el trabajo que pueda hacer la gente que no esté, vamos a decir, legal.
porque yo entiendo que lo desconozco. Yo no sé qué están haciendo, ¿no? Porque evidentemente, al ser algo ilegal, tú no accedes a ello. Sí nos hemos encontrado con situaciones en las que ha trabajado alguien que sin tener los conocimientos mínimos, e incluso aunque los tenga, todos los que estamos trabajando legalmente estamos pagando unos impuestos, estamos pagando unos seguros y estamos haciendo una formación constante día a día que asegura al usuario final que lo que le estamos haciendo es una instalación segura. Eso difícilmente lo puede dar alguien, vamos a llamarle pirata, que hace algo sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de experiencia y que al final es un perjuicio para el usuario final. Dentro de FAE, de la Asociación de Empresarios, hay suficientes empresas que pueden dar respuesta a todas las demandas, ¿no?, que se presentan hoy en día. Sin ningún género de dudas. Desde todos los sectores y desde todos los gremios, FAE puede facilitar a cualquier persona, a cualquier institución, a cualquier usuario final, el tipo de información, de trabajo que sea necesario. O sea, están las puertas abiertas para que accedan a cualquier tipo de información, o de duda, o de consulta, o lo que estimen, que desde luego ahí les vamos a atender con todo nuestro cariño y todo nuestro buen hacer. En FAE estamos integradas todas las asociaciones relacionadas con el sector de la construcción. Entonces, lógicamente, el que si quieres tener garantía de un buen trabajo, tienes que ir a empresas que te lo puedan garantizar. Que tengas la garantía de que el trabajo está bien hecho y que tengas una garantía en el tiempo de que alguien responde por los trabajos que hace a lo largo del tiempo. Y eso solo te lo puede ofrecer una empresa. Desde la patronal defienden medidas de apoyo a la rehabilitación. Estiman que un plan que promoviera la actuación sobre unas 250.000 viviendas anuales podría llegar a generar una media de 135.000 empleos directos cada ejercicio. Una poderosa razón para confiar en un nuevo modelo de construcción.